Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 jugadores que en la actualidad las lesiones le están arruinando la carrera. Son muy buenos jugadores, en algunos casos muy jóvenes, que lamentablemente vienen de una temporada, en algunos casos inclusive más, donde las lesiones han sido una constante en su carrera y han terminado deteniendo esa progresión que venían demostrando en sus primeros años y en sus comienzos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión de cada uno de los casos en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Tienen todos los links en la descripción para poder hacerlo y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los casos. Comencemos hablando del caso de Pedri. Futbolista que cuando apareció en el Barcelona después de ser fichado por Las Palmas, comenzó teniendo muchísima participación. En la temporada 2021, que fue la primera que jugó con el club culé, disputaría 52 partidos, marcando 4 goles y dando 5 asistencias. Un jugador jovencísimo en ese momento de apenas 18 años y que en esa época se hacía también mucho hincapié justamente que Ronald Koeman, el técnico que lo tuvo gran parte de esa temporada, lo hacía jugar en demasía. Sin embargo, Pedri esa temporada no tuvo ningún tipo de conflicto con las lesiones y pudo aguantar el ritmo de la misma. Sin embargo, los últimos 2 años y medio, si contamos esta primera mitad de la temporada, han sido bastante complicados para Pedri. Tal así que en la temporada 21-22 solamente jugó 12 partidos de liga y 22 en el total de la temporada. En la 22-23, si bien tuvo un poco más de rodaje, jugó 35 partidos, se perdió también varios partidos de la liga, 12 concretamente, y en este comienzo de temporada 23-24, hasta el momento Pedri solamente ha jugado 2 partidos el inicio de la misma antes de nuevamente recaer en una lesión. ¿Qué le ha ocurrido al futbolista español? La realidad es que en los últimos 2 años ha tenido 6 lesiones musculares, la cual lamentablemente han sacado durante mucho tiempo del terreno de juego a uno de los mayores prospectos que tiene el Barcelona. La primera se dio en septiembre del año 2021, en un partido frente al Bayern Múnich, en el cual sufrió una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo, lo cual lo terminó sacando durante 2 semanas. Posteriormente vendría una lesión bastante más complicada, porque se volvió a resentir en esta misma zona en el partido de Champions frente al Benfica, también en el año 2021. Se terminó perdiendo en total, debido a esto, más de 3 meses de competencia y 23 encuentros en total. Nuevamente, en este caso, en el año 2022, en abril, tendría una rotura del bíceps femoral, nuevamente de la pierna izquierda, por lo cual estuvo más de 2 meses sin poder jugar con el Barcelona ni tampoco con la selección española. Posteriormente, ya en el año 2023, sufriría una lesión en el recto anterior de la pierna derecha, lo cual lo terminó sacando más de 2 meses y haciéndole perder 11 partidos. Posteriormente tendría nuevamente una baja muscular en lo que fue en la finalización de la temporada 22-23. Estuvo más de un mes de baja y no pudo jugar los últimos 4 partidos de la temporada. Y actualmente, en el comienzo de la misma, en un entrenamiento, volvió a lesionarse, en este caso el recto anterior del muslo derecho, y se terminó perdiendo más de 2 meses de competencia con un total de 12 partidos. Ahora vuelve a la convocatoria de Xavi, pero evidentemente es una incógnita, un jugador que realmente en cuanto a la parte muscular ha sido muy frágil en los últimos 2 años. Yéndonos a la vereda de enfrente, en el Real Madrid también tiene un jugador que inclusive hace más tiempo que Pedri no para de sufrir lesiones de forma constante. Inclusive entiendo yo, ya se han cansado bastante de su situación y no me extrañaría para nada que en verano o en el próximo mercado de invierno termine saliendo el conjunto madridista. Que es el caso de Ferland Mendy. El lateral izquierdo del fútbol francés, salido de la cantera del Le Havre, que luego pasó por el Olympique de Lyon, y que en el año 2019, más puntualmente en julio, el Real Madrid pagó 48 millones de euros por su ficha. Sin embargo, desde ese momento en el cual llegó, Mendy ha tenido muchísimas lesiones, a tal punto que en ninguna temporada ha podido jugar cerca de 30 partidos en liga. En la 19-20 jugó 25, en la 20-21 solamente 26, en la 21-22 solamente 22 y en la pasada temporada, la 22-23, solamente ha jugado 18 encuentros y en la actual ha jugado 4 partidos y ya se ha vuelto a lesionar. Un jugador que no solamente no juega gran parte de los partidos, sino que cada vez juega menos debido a las lesiones. Y es que no voy a ingresar en detalle como hicimos en el caso de Pedri porque si no sería larguísimo, pero Mendy desde que ha llegado al Real Madrid ha sufrido 11 lesiones diferentes, la cual le han hecho perder más de 60 partidos con el conjunto merengue, lo cual
teniendo más o menos en cuenta los números que ha promediado, son casi 2 temporadas completas de partidos que Mendy no ha podido estar a disposición de los entrenadores del Madrid, lo cual evidentemente por un jugador que se pagó tanto dinero y había tantas expectativas, no es lo ideal. Seguramente Mendy no me extrañaría para nada que a partir de la próxima temporada o en esta misma no continúe en el conjunto español. Un jugador que a mí particularmente me encanta, pero que lamentablemente a lo largo de su estadía en la Premier, en 2 equipos diferentes, las lesiones han sido una constante para él, es el caso de Gabriel Jesús. El delantero brasileño, que actualmente tiene 26 años y llegó desde el Palmeiras en la temporada 2016-2017 al Manchester City, ha sido un jugador que para mí tiene muchísimo talento, que tiene muchas cosas interesantes y lo convierte para mí en uno de los delanteros justamente más versátiles que podemos encontrar en la Premier, pero que constantemente se ha ido lesionando, tanto en su etapa en el City como también desde su llegada al Arsenal, a tal punto que la temporada anterior, cuando llegó al equipo de Arteta, solamente ha podido jugar 33 partidos en los cuales marcó 11 goles. Se ha perdido un total de 17 encuentros solamente por lesiones. Un jugador que en el City, ya de por sí, ha sufrido varias lesiones, muchas de estas musculares, algunas en la rodilla, y como les comentaba, en su llegada al Arsenal en la temporada anterior, a los pocos meses de haber fichado por el equipo Arteta, se termina lesionando la rodilla y se perdió 17 encuentros, más de 100 días fuera de las canchas. Para colmo, en el comienzo de esta temporada, también en los primeros días, sufrió una lesión en la rodilla que le hizo perder 4 partidos en el inicio de la misma. Hoy en día ha recuperado su estado de forma, ha tenido muy buenas actuaciones, inclusive en Champions, pero claro, siempre queda la duda de si Gabriel Jesús se va a mantener sano y sobre todo, durante cuánto tiempo va a poder jugar con continuidad, un jugador que tiene mucho talento, pero que las lesiones también a lo largo de su carrera le han ido cortando momentos importantes de la misma. Otro caso sin duda de un muy buen jugador, muy joven, pero que lamentablemente las lesiones han sido una constante en el comienzo de su carrera, es el caso de Reece James. Probablemente uno de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol inglés, de solamente 23 años como les decía, habitúa en su selección, pero que lamentablemente desde que está en el Chelsea todo el tiempo vive lesionado. Un jugador que cuando apareció no tenía tantos problemas, en las primeras temporadas que jugó en el Chelsea, promedió entre 37, 47 y 39 partidos, pero sobre todo a partir de la temporada 22-23, en la cual solamente pudo jugar 16 partidos por Premier, ha tenido muchísimas lesiones, tal punto que en esta temporada actual, en la 23-24, jugó un único encuentro y se perdió los 7 siguientes justamente por una lesión muscular. Ahora ha empezado a volver a tener minutos, pero claro, siguen estando las dudas. Y es que la verdad es que el caso de James es realmente preocupante. Es un jugador que desde que está en el Chelsea, en las primeras 4 temporadas que ha jugado allí, ha tenido 17 lesiones diferentes. Muchas de estas musculares, algunas en la rodilla, una grave en el tobillo, que le han hecho perder en total a lo largo de 4 temporadas más de 75 partidos con el conjunto blue. Un lateral derecho extremadamente bueno, de los mejores del mundo probablemente en su posición, pero también un jugador extremadamente frágil y que solamente tiene 23 años. Y siguiendo en el Chelsea, otro jugador muy bueno, reciente refuerzo además y por el cual pagaron mucho dinero, más de 60 millones de euros, pero que lamentablemente en el último año y medio ha estado lleno de lesiones, es el caso del francés Christopher Nkunku. Y es muy particular porque es un jugador que en sus primeras temporadas, tanto en el fútbol francés como en el fútbol alemán, prácticamente no se había perdido encuentros por lesiones. En sus 4 años en el Paris Saint-Germain jugó 78 partidos y marcó 11 goles, y en sus primeras temporadas en el Leipzig la verdad es que había jugado muchísimo. Jugó 44 partidos en la primera temporada, 40 en la segunda, y en la temporada en la cual termina explotando realmente, la 21-22, juega 52 encuentros, marca 35 goles y da 15 asistencias. Sin embargo, ya la temporada anterior, que fue la última en Alemania, si bien jugó 36 partidos y marcó 23 goles, un muy buen año también, la verdad es que tuvo varias lesiones que lo sacaron durante bastante tiempo de los partidos. Tuvo una rotura de ligamentos de la rodilla, se perdió 83 días de entrenamiento y 12 partidos con el Leipzig, y posteriormente también recordemos en la previa del Mundial de Qatar, cuando ya estaba confirmado que iba a ser uno de los jugadores convocados para estar con la selección francesa, una lesión muscular hizo que lamentablemente se tenga que perder esa Copa del Mundo. Pero lo más grave o lo más reciente lamentablemente ha sido la lesión que ha sufrido en el comienzo de la pretemporada con el Chelsea. Una lesión que hasta el momento lo ha sacado los últimos 3 meses de la competencia, es una lesión en la rodilla, se ha perdido los 13 primeros partidos con el Chelsea, no ha llegado a debutar y por ahora tampoco tenemos una fecha prevista de vuelta en Nkunku, que lamentablemente era uno de esos jugadores que venía con una gran proyección por lo que había logrado en Alemania, pero que en el último año y medio las lesiones han frenado justamente su evolución. Yéndonos al fútbol italiano, tenemos el caso del volante argelino del Milan, Ismael Bennacer.
Futbolista que comenzó su carrera en el fútbol francés, que tuvo un breve paso por el Arsenal inglés, que quizás no muchos recuerden, solamente jugó un partido allí. Posteriormente volvería a Francia, llegaría a Italia para jugar en el Empoli en la segunda división y desde el año 2019 juega en el Milan. Un jugador que si bien ha jugado bastante en el conjunto italiano, siempre ha sido un jugador propenso a lesiones musculares. Ha tenido varias a lo largo de su carrera que no le han permitido quizás jugar tantos partidos como debería. Un jugador que por ejemplo en la 2021 solamente jugó 21 encuentros en la Serie A, que en la 22-23 jugó 28 partidos, se perdió 10 justamente por las lesiones, y que lamentablemente, a pesar de ser un jugador muy importante que sería titular en el Milan, hoy en día con 25 años ha sufrido la lesión más importante de su carrera. Una operación en la rodilla que le han realizado en mayo, debido justamente a un problema importante en la misma, lo ha tenido de baja hasta el momento por 214 días y se ha perdido 30 encuentros en total con el Milan. Se prevé, ahora vuelto a los entrenamientos, que para diciembre, fines de noviembre, podría volver a tener ritmo. Lamentablemente este tipo de lesiones son una constante en la carrera de los futbolistas y en el caso de Bennacer han frenado la proyección de uno de los volantes más interesantes que había aparecido en el calcio. Y por último, para finalizar, obviamente no me quería olvidar del caso de Neymar. Muchísimo más experimentado que la gran mayoría de los jugadores que mencioné en este video, pero claro, creo que todos nos hacemos la misma pregunta. Primero, ¿qué hubiese sido de la vida de Neymar si no hubiese firmado por el Paris Saint-Germain? Y sobre todo, ¿qué hubiese sido de la carrera de Neymar si no hubiese tenido tantas lesiones a lo largo de la misma? Desde la famosa lesión en la espalda que lo deja fuera del Mundial del año 2014, la fractura de la vértebra por parte del rodillazo de Camilo Zúñiga, posteriormente muchísimas lesiones musculares, la rotura del dedo del pie jugando en el Paris Saint-Germain, una lesión en el tobillo en la temporada 2018-2019 que lo tuvo casi 3 meses sin poder jugar, posteriormente otra nueva lesión en el tobillo que nuevamente lo sacó 3 meses, en este caso en la temporada 21-22, una nueva lesión en el tobillo en febrero de este año 2023 que le hizo perderse casi todo lo que restaba de temporada, 130 días en cuanto a recuperación y 15 partidos ausentes, y evidentemente la lesión más reciente que hemos visto jugando con la selección brasileña, que es una rotura de ligamentos cruzados, la primera en la carrera de Neymar, que como mínimo le va a demandar entre 6 y 8 meses de recuperación. Un jugador que la realidad es que cuando comenzó en Santos y en su etapa en Barcelona no había tenido tantos problemas vinculados con esto, pero a partir de su llegada al Paris Saint-Germain han sido justamente una constante, hasta el punto que en 6 años en Francia jugó menos partidos que en los 4 que estuvo en España. Un jugador que lamentablemente, más allá de todo lo que podemos especular en cuanto a sus decisiones deportivas, creo que hubiese tenido una carrera mucho más próspera si las lesiones y sobre todo el cuidado físico lo hubieran acompañado. Así que no mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión respecto a estos 7 casos, si creen que se van a recuperar y que van a volver a ser los grandes jugadores que eran justamente antes de comenzar con esta mala racha de lesiones que en muchos casos lo tienen a maltraer hace más de una temporada, y jugadores que me gustaría también que mencionen que creen que también están pasando por una situación similar actualmente. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darles mucho más vuelta los veo mañana en un próximo video.